Hola. Bienvenidos a este tutorial de PowerPoint. Vamos a ver cómo hacer zoom o ampliar, o también llamado efecto lupa. Lo vamos a hacer sobre esta imagen. Supongamos que lo que quiero es hacer zoom hacia su cabeza, para ver si tiene acné. Jeje. Pues es fácil, duplicamos la diapositiva. Botón derecho del ratón y nos sale la opción. Esta la ampliamos hasta que solo se vea dentro de la diapositiva la cabeza de melón que tiene. Nos ayudamos de la vista previa que tenemos en la izquierda. Vamos a transiciones. Elegimos la de transformación. Y ya tenemos nuestro efecto de ampliación. Para ver cómo ha quedado, utilizamos vista previa. O la vista de lectura. Esto también funciona a la inversa. Podemos alejar el plano. Voy a invertir el orden de las diapositivas para empezar con la cabeza y luego ir quitando zoom hasta ver el cuerpo entero. Me voy otra vez a la transición de transformación y listo. No sé si lo sabían, pero para hacer más lenta esta transición, podemos aumentar el tiempo en el apartado de duración. Chulo, ¿verdad? Pues si tenéis alguna duda, no duden en preguntar. Yo me despido. Un saludo, sean buenos. Chao.